Buenos días con todos y con todas. La convocatoria en esta oportunidad corresponde para debatir los alcances de las medidas de coerción que en su oportunidad fueron postuladas por el Ministerio Público en el expediente 36-2017, 108, si no me falla la memoria, respecto al control mixto. No obstante, consideré en su oportunidad la generación de un incidente para asumir la temática de modo independiente por ser medidas coercitivas. En algunos casos de mayor intensidad, como el leído de requerimiento como prisión preventiva, en otros de menor, como comparecencia con restricciones e impedimento de salidas del país. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz, a cargo del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Bueno, he escuchado que el especialista de audio ha estado llamando seguramente a las defensas técnicas, pero voy a aprovechar de una vez para que sean acreditadas. Señor fiscal. Muy buenos días, señor magistrado, al señor representante de la Procuraduría, a defensas y acusados y acusadas presentes. En representación del Ministerio Público, José Domingo Pérez Gómez, en su calidad de fiscal provincial titular, y que en esta audiencia me encuentro asistido con los señores fiscales adjuntos, de quienes solicito autorización para que se puedan acreditar. Está bien. Buenos días, señor magistrado, todos los presentes. Mi nombre es Isabel del Águila Ruiz, fiscal adjunta del primer despacho equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa, especializada en delito de corrupción de funcionarios. Señor magistrado, muy buenos días con todos presentes. Mi nombre es Denier Villanueva Domínguez, fiscal adjunto provincial del despacho ya señalado por el provincial. Gracias. Muy bien. ¿Y quien lo acompaña en la misma mesa, Procuraduría? Por favor, acredítense. Muy buenos días, señor magistrado, y muy buenos días, señor representante del Ministerio Público y a todas las defensas. En representación de la Procuraduría Pública 2, abogado Osvaldo Sousa Burga, con registro del Colegio de Abogados 636, casilla electrónica 83811, y en esta ocasión me encuentro también en compañía de Interconsulta para, quien se encuentra de manera virtual para el que solicito la autorización. Lo que resulte del caso. Está bien, suficiente. A ver, vamos con las personas de quien se ha requerido medidas. Inicia la nómina de Susana María del Carmen Villarán de la Puente, letrado o letrada. Muy buenas días, señor magistrado, en representación de la señora Susana María del Carmen Villarán de la Puente, la abogada Merly Friorelli Etquén Olivera, con registro de Colegio de Abogados de Lima 72626 y demás datos ya consignados en este incidente, señor magistrado. Su patrocinada, si está presente, virtual, puede Sí, acreditar. señor. Buenos días a todas y a todos, señor juez. Soy Susana Villarán de la Puente, DNI 08051943. Está bien. Domingo Arzubial de Lorrieta, letrado. Señor magistrado, muy buenos días con el señor representante del Ministerio Público, Procuraduría y partes presentes, colegas de la defensa. Quien habla, Jorge Zúñiga Escalante, abogado con registro del Colegio de Abogados de Lima 55156, casilla electrónica 184438 y demás datos ya consignados en el presente incidente. Abogado defensor del ciudadano Domingo Arzubial de Lorrieta. Señor juez, me acompaña además como abogado de interconsulta la letrada Eli Palomari, quien con su venia puedo servir con la palabra para la acreditación respectiva. Está bien. Buenos días, señor juez. Buenos días, señor fiscal y a todos los presentes a esta sala. Quien les habla, Eli Palomares Torres, con registro del Colegio de Abogados de Lima 93673, en calidad de abogada interconsulta del señor Domingo Arzubial. Muchas gracias. Está bien. Gabriel Prado Ramos, abogado o abogada. Doctor, facilítame el micrófono. Señor magistrado, con usted y demás presentes, buenos días. Abogado Ronald Blanco Llorle, defensa técnica del señor Gabriel Prado Ramos, con registro en el Colegio de Abogados de Lima número 62563 y demás generales que ya obran en autos. Está bien. Está con Rosa, ¿me puede facilitar el oficio que hoy día me han hecho llegar? Hay un oficio también, ¿no? Al parecer está vinculado al caso de la Junta Nacional. Envíalo. A ver, el otro es Marco Antonio Ceballos Bueno, ¿quién defiende? ¿O quién lo defiende? Perdón, señor magistrado. Para dejar constancia que mi patrocinado también está presente. Entonces aprovechamos la oportunidad. Ya. Sí.
Muy buenos días, Gabriel Prado Ramos, con DNI 1027-9510 y todos los datos consignados ya en su... ¿Quita ya el volumen? ¿Puedo tocar algo? No. Para quitar el volumen. María Julia Méndez Vega. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Diego Esteban López Goizueta, con CAL 99004, el representante María Julia Méndez Vega. Todos los demás datos consignados en el apersonamiento. ¿Su patrocinada está presente? Doctor, ella sufre de Alzheimer avanzado y no está presente, está en un geriátrico. Entiendo. Consigno así. ¿Hubo alguna petición específica de su cliente? Por favor, el micrófono. Nosotros, bueno, yo lo presenté al Ministerio Público y no hemos recibido ninguna respuesta, pero posteriormente lo vamos a presentar a su despacho, doctor. Creo que está ya buen tiempo patrocinada en un centro especializado. Sí, bueno, en los últimos meses se le ha diagnosticado Alzheimer avanzado, ¿no? Sería importante contar con este documento. Sí, doctor, se lo presentará. Marco del Lugo del Mastro Vecchioni, o Vecchioni, ¿cómo se pronuncia esto? Sí, buenos días, señor magistrado, a toda la parte de procesales presentes. El abogado Don Alexis Fernández Vargas, con registro CAL 87169, los demás datos señalados en autos. Solamente para señor magistrado, mi patrocinado por índoles netamente personales no va a poder asistir a la dirigencia de hoy. Sin embargo, la defensa está bien representada por él. Está bien. Gracias. Cecilia Victoria Margarita Lévano Castro de Rossi. Buenos días, señor juez. Abogado Víctor Gilbert Pérez Liendo, a cargo de la defensa de Cecilia Lévano Castro. Mi patrocinada no está presente por motivos laborales, señor juez. Está bien. Guillermo Adolfo Loli Ramírez. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Guillermo Adolfo Loli Ramírez. Por ahora no cuento con abogado, por lo que solicitaría que se me asigne una defensa pública. Muy bien. Por favor, manténgase presente. ¿Hay defensa pública convocada? Señor magistrado, sí se ha oficiado a la defensa pública. Estamos coordinando porque se le facilitó el link para que se conecte. Está bien. Por favor. Sí. Muy bien. ¿Ha escuchado de que el ciudadano, puede repetir su nombre? Guillermo Adolfo Loli Ramírez. Bueno, no cuenta con defensa. Se le asigna a usted para que asuma su representación. Para eso ha sido convocado. Y la situación de la presencia de un abogado en último momento, entiendo que forma parte de la exigencia del Estado para que lo defienda. Eso es lo que se conoce como el Bill of Rights. Así es que voy a otorgar un tiempo necesario también para su preparación, tanto de su abogado como de usted, para que se discuta lo pertinente cuando corresponda. ¿No? Así se garantiza su derecho. Muchas gracias. Jorge Antonio Torres Padilla. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todas las partes procesales. Juan Toro Villalobos, con registro CAL 71804, abogado de Jorge Torres Padilla, el cual se encuentra aquí presente. ¿Puede acreditarse su patrocinado? Sí. Buenos días, doctor. Mi nombre es Jorge Antonio Torres Padilla, DNI 088-1703. Gracias. Daniela Magno Ugarte. Buenos días, Juan Luis Castillo Barrocal, con CAL 61820 y demás datos que habrá en el expediente. La señora también está presente. ¿Puede acreditarse?
Buenos días, Daniela Maguiña Ugarte, 078-72161. Gracias. Juan Carlos Becerra Jara. El micrófono facilita el letrado. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Luis Hernán Pando Robles, abogado del Colegio de Abogados de Lima, con registro CAL 21981. Abogado del señor Juan Carlos Becerra, se encuentra presente. Acredítese, por favor. Señor magistrado. 3619. Ya, puede sentarse. Julio César Castro Jo. Buen día, señor magistrado. César Oyola Gálvez, con CAL 29700 y demás datos consignados en autos. En representación de José Castro Jo. ¿Está presente su Que se patrocinador? encuentra presente, sí. Buenos días, acredítese. Buenos días, mi nombre es José César Castro Jo, con DNI 072-500-76. Gracias. Mónica Yanina Pozo Palomino. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Defensa técnica de Mónica Yanina Pozo Palomino. El abogado Edgar Augusto Félix Cabero, con registro del Colegio de Abogados 22877 y demás datos que obran en autos. Asimismo, mi patrocinada se encuentra en la sala de audiencia virtual por residir en el Reino de España. Está bien. Buenos días. Sí. Buenos días, señores magistrados. Mi nombre es Mónica Yanina Pozo Palomino y mi DNI es 10691501. ¿Dónde se encuentra actualmente usted? En España. Hemos tenido ya discusiones respecto Sí. a peticiones que se han realizado en su contra. ¿Me Sí. puede indicar la dirección en la que usted está residiendo? ¿Fue la que manifestaba durante las audiencias antes? sí. ¿Ha variado? No, no ha variado. Es calle Podría- Pico Rubión, número 7, bajo C, La Nueva Cartagena, Murcia. En el caso de Freddy Jesús Chirinos Castro. Buenos días, señor magistrado. Julio Miguelo Chirinos, registro del Colegio de Abogados de Lima, 53.192. Ejerzo la defensa técnica del ciudadano Freddy Jesús Chirinos Castro. Me acompaña como abogado de interconsulta Renzo Broy Ruiz y está presente también el señor Chirinos. Acredítese, letrado. Buenos días, señor magistrado, y con todas las partes. Renzo Broy Ruiz, con registro en el Colegio de Abogados de Lima 95270, como abogado de interconsulta del doctor Midolo en defensa de Freddy Jesús Chirinos Castro. Muy bien, el ciudadano Chirinos Castro. 078-16-353. Gracias. Oscar Ricardo Vidorreta Izaga. ¿Quién defiende a Oscar Ricardo Vidorreta Izaga? Señor magistrado, muy buenos días. Por la defensa del señor Oscar Vidorreta Izaga, el abogado Spitz Pelayo Beteta Mancio, con registro de Colegio de Abogados 71016, casillas Sinoe 70920, domicilio procesal Víctor Andrés Belaúnde 280, piso 3, San Isidro, Lima. Le pido las dispensas del caso por no portar el distintivo correspondiente. Me encuentro en estos momentos a punto de abordar un vuelo y es por esa razón que me acompaña como abogado interconsulta, ejerciendo la defensa conjunta del ciudadano indicado, el abogado Víctor Luque Ponce, que pasa a acreditarse en estos momentos. Está bien, acredítese. Muy buenos días, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público y demás colegas presentes. En esta oportunidad, como defensa conjunta del señor Oscar Vidorreta Izaga, el abogado Víctor Antonio Luque Ponce, con registro de Colegio de Abogados de Lima, número 96697, y demás datos ya consignados en autos. Gracias. Está bien. Son, bueno, todos los ciudadanos que ahora vamos a discutir su situación jurídica. Escucharé a los abogados sus respectivas argumentaciones, al igual como el señor fiscal. Tengo un cuadro donde se ha indicado de la parte de la fiscalía cuáles son las medidas. Si hay necesidad de corregirlas, lo manifiesta, señor fiscal. Contra Susana María del Carmen Villarán de la Puente dice acumulación de reglas de conducta propio de la comparecencia con restricciones, por favor guarde silencio atrás, e impedimento a salida del país. Domingo Azubial Lorreta, impedimento a salida del país. Gabriel Prado Ramos, lo mismo. Marco Antonio Ceballos Bueno, María Julia Méndez Vega, Marco de Lugo Mastro Vecchioni, Cecilia
Victoria Margarita Lévano Castro de Rossi, lo mismo, Guillermo Adolfo Loli Ramírez, Jorge Antonio Torres Padilla, Daniela Maguiña Ugarte, Juan Carlos Becerra Jara, José César Castro Ju, Mónica Yanina Pozo Palomino y Freddy Jesús Chirinos Castro, comparecencia con restricciones e impedimento de salida del país, Oscar Ricardo Vidaurreta Ízaga, impedimento de salida del país, y César Simón Meix, impedimento de salida del país. Pediría en todo caso que lo corrobore si es que tendríamos que discutir algún asunto adicional. Pregunto a las partes, ¿existe alguna observación para el desarrollo de la audiencia? Porque esto ya se instaló. Doctor, buenos días. Ante todo, le habla César Meix con DNI 25459887. No me mencionó a mí. Acredítese. Mi nombre es César Simón Meix Rojas, DNI 25459887. Doctor, en este caso voy a solicitar defensa pública porque no me cuento con abogado. Defensa pública, también que designada en todo caso, ¿no? Ya, pero ese crédito, ¿no es cierto? No, Sí, sí. A ver. Muchas gracias, magistrado. Muy buenos días con todos los presentes. Defensor público, como defensa necesaria, Julio César Guzmán Cisneros, Colegio de Abogados de Apurímac 1161, celular 983-793084, casilla electrónica 46976 y correo electrónico defensor.guzmán@gmail.com. Definamos. Usted está solicitando la representación de dos personas naturales. Sí, señor magistrado, para esta audiencia. Muy bien. Usted en todo caso permanecerá para poder escuchar los fundamentos que tenga que brindar el Ministerio Público y en una sesión distinta vamos a discutir la situación de ellos porque es un abogado que recién está asumiendo la causa. Entiendo. El artículo, la regla es el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal. Es la que se aplica para darle el tiempo necesario. Ahora. Pues, buen Sí. día, si me permite. Otro más. Señor juez, buen día, ¿cómo está? Le habla... Sí, habla... doctor, disculpe, mi cámara sale un signo de interrogación, pero justamente, si me da breves segundos. Mi nombre es Rommel Macedo Garnica, era abogado del y entré porque el especialista me mandó el link a mi WhatsApp. Escucho, ¿usted es abogado de...? Efectivamente, que renunciamos a la... Era abogado del señor César Simón Meix Rojas y renunciamos en enero de este año y pese a eso no hay notificaciones. Hemos devuelto la notificación el día lunes y por esa razón he entrado para que pueda usted tomar conocimiento de ello, señor. Dado que ya en un DF público se ha apersonado, pero insistentemente nos han seguido llevando notificaciones a la renuncia. Hemos presentado en su oportunidad y el especialista inclusive ha logrado coordinar vía telefónica con él, pero sigue insistiéndome en enviar el link y por eso me escucha. Señor juez, solamente para darle cuenta. Sí, le escucho, señor juez. Ya hay defensa pública. Usted lo ha dado respuesta. Es suficiente. Con esto ya no se va a enviar Muchas gracias. tu domicilio. A ver. Ahora, señor fiscal, quisiera definir, antes de escuchar la fundamentación de su pedido, respecto a estos dos, acusados, es la condición que tienen actual. Miguel Castro Gutiérrez también hay impedimento de salida del país de comparecencia con restricciones. Tengo conocimiento, por hecho notorio, de su fallecimiento. Quisiera saber si usted va a insistir con un pedido sobre el particular. Y esto lo hago no tanto por conocimiento público, sino porque hoy en la mañana me llegó un oficio de la Junta Nacional de Justicia que pidió información acerca de la situación jurídica de esta persona. Independientemente, lo que me hizo recordar, y por eso le pregunto. Sí, no sé si... Y el otro, perdón, la otra, no sé si es fallecido, pero es Mario Ruas Nogueira. Recuerdo que durante los debates en el control de acusación, el abogado defensor manifestó el fallecimiento de su cliente. Si se ha desarrollado las actuaciones a través de cooperación judicial internacional, quisiera saber ahora de ambos, si es que usted va a persistir con su pedido, porque el supuesto sería discutir sobre la situación jurídica de personas fallecidas, o me ahorra el trabajo y me dedico exclusivamente a las personas cuya defensa están presentes. Señor magistrado, queda claro de que desde el Ministerio Público vamos a formular el desistimiento en el caso de quien en vida fuera José
Miguel Castro Gutiérrez. No contamos con aún la partida de defunción. Esto se va a acreditar en la etapa correspondiente del proceso para que ya la instancia judicial correspondiente emita la resolución judicial. De la misma manera, en el caso del señor Mario Ruas Nogueira, tal como usted ha afirmado, era un hecho que estaba planteándose desde la defensa y en ese orden vamos a formular el desistimiento de estas dos personas. Además, quisiera adicionar a este pedido de desistimiento el caso de la señora María Julia Méndez Vega. Usted acaba de escuchar por parte de su defensa la situación de salud en la que se encuentra la citada persona, por lo tanto no vamos a persistir en relación a la citada persona. De la misma manera, permítame usted también, en el caso de Mónica Yanina Pozo Palomín, la misma se encuentra o no se encuentra en el país, por lo tanto la solicitud de darse el caso al ella encontrarse en otro país. Y por último, en el caso de, desistimos el pedido, en el caso de Oscar Ricard Vidaurreta Izaga y César Simón Mey Rojas. Esto de cara a lo que es el juzgamiento que se va a iniciar este 23 de septiembre. Para que me ratifique, Mónica Yanina Pozo Palomino. Exactamente, señor. Gracias. Puede sentarse. La regla aplicable en este caso es el artículo 6º del título preliminar del Código Procesal Penal. Es muy claro. El juez está vedado imponer de oficio medidas de coerción, sean de carácter personal o real. Esta no es la labor que corresponde de conformidad con el Decreto Legislativo 957 o el Código Procesal Penal. La parte legitimada, que es el Ministerio Público, en medidas de coerción de carácter personal o real, como es la Procuraduría, son las que se dirigen al juez, y el juez resuelve con lo que tiene. Bueno, algo así también lo indiqué el día de ayer cuando emití una resolución. No puedo hacer más. Si la parte tiene esa legitimación de acudir al órgano jurisdiccional, también tiene la facultad de poder asistirse de las medidas de coerción. En esa medida es aceptada, bajo esta regla, la petición de desistimiento de las siguientes personas. Miguel Castro Gutiérrez ha expuesto, señor fiscal, su fallecimiento. Marco Ruas Nogueira, del mismo modo. En el caso de María Julia Méndez Vega, por una cuestión de una enfermedad mental. En el caso de Mónica Yanina Pozo Palomino, encontrarse fuera del Perú. Oscar Ricardo Vidaurreta Izaga y César Simón Mey Rojas, con los alcances que me ha brindado el Ministerio Público. Como tal, se tiene por resistido el trato, los debates respecto a la medida de coerción que he referido hace unos momentos, y debe archivarse en ese extremo lo pertinente en este cuaderno. Y como tal, se notifica a todas las partes. Muy bien. Ahora vamos a atender el asunto en el orden que sea consignado. Señor magistrado. ¿Sí? Sí. En ese orden solicito la autorización para mi persona sustentar el requerimiento en relación a la acusada Susana María del Carmen Villarán de la Puente y en relación a los otros acusados y acusadas identificadas, autorizo o solicito autorización para que sea la doctora, la fiscal adjunta que me asiste en esta audiencia. ¿Alguna de las partes tiene alguna mención sobre el particular? Bueno, doctor Pérez, difícilmente veo que los fiscales se compartan la sustentación, pero si no hay oposición, no tengo tampoco ningún inconveniente para negar su petición. Son medidas de coerción. También tengo casos emblemáticos que atender, pero por tratarse de este tipo de medidas, tengo que darle prioridad. Si no, también es susceptible de investigaciones, a veces por la autoridad de control o ciudadanos, ¿no?, que a veces se encuentran con interés en las causas. Así es que vamos a trabajar seguido, todos los días, hasta concluir con esto. Es decir, hoy, todo el día, se suspenden todas las audiencias que puedan haber estado señaladas. Y bueno, y así, hasta concluir. A ver, empezamos, por favor. Empezamos por la ciudadana Susana María del Carmen Villarán de la Puente. Le agradezco, señor magistrado, y de manera respetuosa vamos a fundamentar el requerimiento en relación a quien actualmente ostenta la condición de acusada, la señora Susana María del Carmen Villarán de la Puente. El primer aspecto que quiero abordar es
en relación a una cuestión de procedencia. ¿En qué sentido, señor magistrado? Nuestra solicitud, como bien usted lo ha identificado, se presentó el 25 de agosto del año 2022 en el requerimiento acusatorio que planteó la Fiscalía. Si es que nos remitimos al escrito mencionado, lo realizamos bajo el fundamento del 349 numeral 4, que a la letra dice que se dicten otras medidas de coerción según corresponda. Es en ese orden de ideas, atendiendo esta previsión legal, es que a usted le hemos planteado se adicionen restricciones a la acusada conforme el artículo 286 y el impedimento de salida del país conforme al artículo 295. Bien, el día de hoy, 10 de julio del año 2025, podemos señalar de que se ha emitido el auto de enjuiciamiento, resolución 197 de fecha 5 de noviembre del año pasado, lo que es corregido con la resolución 198 del 7 de noviembre también del año pasado. También informarle a usted que contamos con la resolución de citación a juicio, resolución 1 de fecha 16 de mayo de este año, con lo cual se está citando a juzgamiento para el 23 de septiembre de este año. Es decir, de manera respetuosa, dirigiéndome a usted, contamos con sospecha suficiente según la doctrina jurisprudencial vinculante según la sentencia plenaria casatoria 1/2017 que usted bien conoce. Pero también hay que señalarle que a la fecha, al día de hoy, 10 de julio del año 2025, el Congreso de la República, a través de la ley 32.130 del 10 de octubre del año pasado, indicó que las restricciones que se impondrán por los plazos previstos en el artículo 272, según corresponda, tiene que ser aplicado sin afectar irrazonablemente los derechos fundamentales del imputado. Atendiendo este marco, la primera pregunta que formulo y que obviamente voy a responder para dar el alcance de la información a la que quiero llegar es cuál es el plazo de las medidas que cumple la acusada Susana María del Carmen Villarán de la Puente. En ese orden, debo informar a usted que en el incidente 36-2017-1 se le dictó comparecencia con restricciones según se tiene de la resolución 15 del 10 de agosto del año 2018. En esa resolución no se estableció plazo de duración de la medida. A continuación, se dictó la resolución 5 del 14 de mayo del 2019 en el expediente 36-2017-16, a través de la cual su despacho, señor magistrado, declara fundado el requerimiento del Ministerio Público y en consecuencia varió la medida restrictiva de comparecencia con restricciones y le impuso prisión preventiva a Susana María del Carmen Villarán de la Puente por un plazo de 18 meses. Al dar lectura brevemente de los fundamentos de su decisión, podemos encontrar que justifica usted esta medida en el aspecto de la necesidad, indicando de que la referida procesada había señalado en un medio televisivo que tuvo acuerdos de no hablar con otros procesados. Con ello se demostraba que tenía influencia, poder en otros coprocesados para que se muestren reticentes al esclarecimiento de los hechos. Bueno, en esa resolución entonces se acredita que se le impuso 18 meses
de restricción de su libertad. A continuación, tenemos la resolución 2 del 30 de abril del 2020, emitida por la Primera Sala Penal de Apelaciones, en el expediente 36-2017, incidente 48. Resolución que, por lo demás, hay que informar, se dictó en el contexto de la pandemia del COVID-19. Y en esta resolución de sala se dispone la sustitución de la prisión preventiva por la medida de detención domiciliaria de la procesada Susana del Carmen Villarán de la Puente, y se le estableció las siguientes restricciones. Voy a indicar las pertinentes para mi sustentación. La prohibición de comunicación con los coimputados. B, la prohibición de comunicación respecto de los órganos de prueba personal, esto es, testigos y peritos. Si ubicamos los fundamentos 8.12 y 8.13, la sala indica razones humanitarias, como he adelantado, por motivos del COVID-19. Y se le amplía el plazo de restricción, en el caso de la detención domiciliaria, a 24 meses. A continuación está la resolución 8 del 21 de mayo del 2021 del expediente 36-2017-63, dictado por su despacho, en el cual declara infundado el pedido del Ministerio Público de prolongación de la detención domiciliaria y le impone usted comparecencia con restricciones a la citada procesada Susana María del Carmen Villarán de la Puente, con las siguientes restricciones. Voy a simplemente a leer las pertinentes para la fundamentación. Prohibición de comunicación con los coimputados, prohibición de comunicarse con los órganos de prueba personal, esto es, testigos y o peritos, y establece como restricción el impedimento de salida al extranjero de manera conjunta con la presente medida. No se estableció en esa resolución plazo de duración de la citada medida. Luego tenemos la resolución 3 del 8 de junio del 2021, dictada por la Primera Sala Penal de Apelaciones, en el expediente 36-2017, incidente 63, que confirma la comparecencia con restricciones antes mencionadas. Toda esta enunciación de datos me permite llegar a la siguiente conclusión sobre el cómputo del plazo que se le ha impuesto a la acusada Susana Villarán de la Puente en relación a medidas de coerción personal. Si tenemos en cuenta la comparecencia con restricciones, que ha ido del 10 de agosto del 2018 al 14 de mayo del año 2019, tenemos que ha cumplido un plazo de 9 meses iniciales. Si tenemos en cuenta la prisión preventiva, que ha ido del 14 de mayo del año 2019 al 30 de abril del 2020, van 11 meses de prisión preventiva. En cuanto a la detención domiciliaria, del 30 de abril del año 2020 al 21 de mayo del 2021, 13 meses. Y finalmente, en relación a la comparecencia con restricciones que se le aplicó el 21 de mayo del año 2021, hasta la actualidad, que viene cumpliendo, pero que por aplicación de la ley 32.130 que ha dictado este Congreso de la República, se tiene claro que se ha cumplido los 36 meses. Esto me permite establecer la siguiente conclusión. Señor magistrado, a la señora Susana Villarán de la Puente no se le ha impuesto medida de impedimento de salida del país establecido en el artículo 295 del Código Procesal Penal, y ese es un hecho objetivo que no puede ser
rebatido. Entonces, la siguiente pregunta, que seguramente usted se formulará al momento de hacer el análisis de los argumentos de las partes, es si se puede imponer una medida en esta oportunidad procesal a la acusada. Desde la Fiscalía consideramos que sí, hay una previsión legal. Le indiqué que estamos postulando este requerimiento al amparo del 349, numeral 4, que indica que usted está en esa facultad legal a pedido del Ministerio Público de dictar medidas de coerción según correspondan. Es decir, el legislador estableció una cláusula abierta para que usted, analizando el caso en concreto, pueda dictar una medida de coerción en relación a la etapa y la oportunidad procesal en la que nos encontramos. ¿Se puede dictar una medida de coerción a la acusada Susana Villarán? Sí, tenemos un antecedente, no quisiera indicar precedente horizontal, porque finalmente usted va a determinar si se vincula o no a la causa del expediente seguido en el incidente 33-2020-46, para que usted lo pueda identificar, y respetuosamente lo menciono, el caso que involucra al expresidente Martín Vizcarra. Esta resolución, que es el antecedente que estoy invocando, ha sido dictada por el 5º Juzgado de Investigación Preparatoria, la cual, según la resolución del 27 de junio de este año, le ha impuesto la medida de coerción personal de impedimento de salida, y que en el fundamento 5.1, voy a leer brevemente, se remite también para la imposición de dicha medida al artículo 349, inciso 4, último párrafo, en el que señala que en el caso se podrá solicitar la variación o que se dicten otras medidas según corresponda. El señor magistrado del referido juzgado de esta Corte Nacional de Justicia Especializada ha indicado en ese fundamento lo siguiente: debe entenderse que conforme a las eventualidades expuestas por la Fiscalía, se trataría de otras circunstancias que dan lugar a pedir que se dicte otra medida según corresponda, con lo cual no puede pasar por inadvertido por el Poder Judicial, sino que amerita tomar medidas concretas a fin de garantizar lo solicitado por el representante del Ministerio Público ante la posible ejecución de una sentencia condenatoria. Creemos, y esto lo digo con absoluto respeto, que su judicatura podría tomar atención de lo que ya se ha resuelto en relación al acusado, también el expresidente Martín Vizcarra. Un momento, lo interrumpo. A ver, eso quiero comprender. La petición que usted formula es una regla de conducta en la comparecencia con restricciones. Así como el impedimento de salida del país, no como regla de conducta, sino como medida independiente a la comparecencia con restricciones. Me dice usted que imponga otra regla de conducta, porque entiendo de que han transcurrido 36 meses que con la ley 32.130 ya agotó. ¿Es así? Casualmente voy a delimitar el petitorio. Sí, es que no me queda claro todavía. O sea, está usted sustentando la comparecencia con restricciones y el incremento de medidas. Exactamente. Ya. ¿Y el incremento de medidas significa impedimento de salir del país o es independiente? Es independiente. Es independiente. Ah, entonces escucho las reglas. Está bien. Continuamos. Le agradezco, señor magistrado, por la interrupción. Así permite al Ministerio Público brindarle información de calidad. Le indicaba de que teníamos este antecedente, pero también podemos invocar doctrina legal. Invito a usted de manera respetuosa que pueda determinarlo en el fundamento 22 del Acuerdo Plenario 1/2019, en donde, si bien señala
este acuerdo fundamentos acerca de la prisión preventiva, lo que los jueces de nuestra más alta corte indicaron de que el legislador no ha establecido parámetros tasados que aten a los jueces, sino por el contrario, la interpretación que tienen que hacer ustedes es favorable a los fines de protección del proceso penal. Y nos encontramos, como le he indicado, señor magistrado, próximos a el desarrollo del juzgamiento contra la señora Susana Villarán de la Puente. Por lo tanto, creemos que desde el Ministerio Público es procedente, como así lo ha autorizado usted, que se debata este requerimiento para que, con la finalidad de asegurar a la acusada Susana Villarán al juzgamiento y posterior cumplimiento de la sentencia condenatoria que determine la pena que deba cumplir. Por lo tanto, paso a la delimitación del petitorio. Luego de expuesto estas circunstancias que eran necesarias, informarle, de acuerdo al artículo 349, numeral 4, que es bajo el fundamento legal que hago este pedido, delimito el petitorio de las restricciones a la siguiente: que se le imponga la restricción de prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta con coacusados, testigos y peritos. Señor magistrado, somos conocedores del desarrollo y la práctica que usted impone en sus decisiones judiciales y que invoca a las partes de que hagan la identificación de quiénes son aquellas personas u órganos de prueba de los cuales no debe tener una comunicación a quien se le está solicitando esta medida. Pero permítame con respeto fundamentarle la motivación por remisión. Es decir, la relación de coacusados, la relación de testigos y la relación de peritos están detallados en el auto de enjuiciamiento resolución 197 que usted ha emitido. ¿Y por qué lo señalo? Porque tanto el expediente 7165-2013 del proceso de habeas corpus, Tribunal Constitucional, el acuerdo plenario 6-2011, fundamento 11, casación 5-2017, Guaura, fundamento 12, y el acuerdo plenario 2-2019 de esta Corte Nacional, permiten sustentar un requerimiento y que usted pueda fundamentarse en relación a la resolución judicial que no solamente usted ha emitido, sino que usted también tiene pleno conocimiento. En ese orden, señor magistrado, como bien me ha solicitado usted el aclaramiento del petitorio, señalo de que la solicitud de impedimento de salida no es una restricción adicional, sino que se está formulando a partir de su previsión legal del 295 del Código Procesal Penal, es decir, es una medida independiente que no ha tenido impuesta la acusada, y acá hago la nota aclaratoria para que usted lo tome en cuenta al momento de emitir la resolución correspondiente. En ese orden vamos con los presupuestos procesales que se exigen en las medidas. El primer presupuesto procesal... Perdón, ¿es la única regla? Exactamente, señor magistrado. Por eso le había anunciado que delimitaba el petitorio en relación a la comparecencia en mención a esta regla de conducta, pero adicionalmente a las solicitudes de medidas de coerción, el impedimento de salida del país. Perdón, entonces discutimos por esta regla que ha hecho mención usted. ¿Y cómo debo comprender respecto al tema de cumplimiento de los 36 meses de las otras medidas existentes? Si usted me lo permite, quisiera ir fundamentando y obviamente vamos a llegar al tercer presupuesto y al presupuesto de la proporcionalidad, y creo que si usted me lo permite respetuosamente, claro que sí. Va hacia ahí el escenario, señor magistrado. Lo digo con todo respeto, señor magistrado, para que usted lo pueda entender.
El primer presupuesto procesal, señor magistrado, nuevamente debo hacer alegación a esta sentencia del Tribunal Constitucional 7165-2013, el acuerdo plenario 6-2011, fundamento 11, la casación 5-2007, Guaura, fundamento 2 y el acuerdo plenario 2-2012, en relación a la motivación por remisión. ¿Y por qué lo digo, señor magistrado? Porque desde el momento que usted ha dictado el auto de enjuiciamiento, en este caso, al ser este pedido que formuló la Fiscalía al momento de presentar la acusación, usted ha delimitado que nos encontramos en un espacio de sospecha suficiente. Y esto es doctrina jurisprudencial vinculante según la sentencia plenaria casatoria 1-2017. En ese orden, en el auto de enjuiciamiento, entre la página 858 a la página 893, podemos encontrar cuáles son los cargos que usted ha aceptado que sean juzgados en contra de la señora Susana Villarán de la Puente. Por lo tanto, voy a hacer la enunciación de los mismos, pero indicando de que me estoy remitiendo a el referido auto de enjuiciamiento. Son los siguientes. Por el proyecto de concesión vía expresa línea azul, luego denominada Vías Nuevas de Lima, y en la actualidad Rutas de Lima, Odebrecht y Rutas de Lima, SAC. 2. Proyecto de concesión vía expresa línea amarilla, luego denominada vía Parque Rímac, respecto a la adenda 1, OAS y línea amarilla, SAC. 3. Proyecto de concesión vía expresa sur, Graña y Montero, VSUR, SA. En relación al hecho 1, se ha imputado asociación ilícita entre el 2010 al 2015 en relación al hecho 2, que tiene relación con el hecho 6, por el delito de lavado de activos, por el proyecto Rutas de Lima, Odebrecht, dado en el año 2013, por el hecho 3, colusión, con relación al hecho 7, también por lavado de activos, Rutas de Lima, Odebrecht, por el año 2014, en el primero, por el monto de $3 millones y en el segundo, por $1.193.816.68. En el hecho 4, que tiene relación con el hecho 8, por colusión, línea amarilla, con la empresa OAS, año 2013, por el monto de $3 millones. Por el hecho 5, que tiene relación con el hecho 10, vía expresa Sur Graña Montero, por el año 2013, $100,000. Por el hecho 6, lavado de activos, año 2013, que tiene como relación los 3 millones que otorga la empresa Odebrecht. Y por el hecho 7, lavado de activos en el año 2014, que tiene relación al $1.193.816.18. Por el hecho 8, lavado de activos 2013, $3 millones de la empresa OAS. Por el hecho 9, lavado de activos 2014, $4 millones de la empresa OAS. Y por el hecho 10, lavado de activos, $100,000 de la empresa Graña y Montero. Por el hecho 11, falsedad genérica, alteración de la información financiera presentada en el proceso revocatoria, y el hecho 12, de la misma manera, por el proceso de reelección. ¿Por qué hemos hecho este listado, señor magistrado? Porque usted ya declaró la validez de la acusación. Usted ya declaró de que contamos con sospecha suficiente, y a partir de la validez de la acusación, usted ha considerado que hay una probabilidad razonable que la acusada Susana Villarán sea culpable y por lo tanto que continúe el proceso en la fase de juzgamiento. Pero además, por principio de economía procesal, porque hay que tener en cuenta que este extremo del requerimiento forma parte del requerimiento acusatorio que se ha ido debatiendo desde el momento que usted instaló el control de acusación correspondiente. Por lo tanto, si bien es cierto
tomamos conocimiento el día de ayer de su resolución 17 del 9 de julio del 2025, recaída en el expediente 21-2019, incidente 108, en donde usted observa en relación al auto de enjuiciamiento del Ministerio Público presentado como elemento de convicción, tenemos que indicarle con todo respeto que nuestro requerimiento fue presentado en agosto del año 2025, estamos 10 de julio, perdón, en agosto del año 2022, estamos en 10 de julio del año 2025 y por lo tanto la situación en relación al grado de convencimiento que usted tiene de la acusada Susana Villarán y su vinculación con el hecho que va a ser materia de juzgamiento ha variado al nivel de la sospecha suficiente. En ese orden, el elemento de convicción que sustenta este primer presupuesto procesal es la resolución judicial que usted ha dictado, pero que por disposición primera de la disposición final del Código Procesal Civil y el artículo 190 del Código Procesal Civil, que es aplicable supletoriamente al proceso penal, no puede ser objeto de prueba la resolución judicial, porque usted ya tiene conocimiento de la misma al formar parte esta resolución judicial del derecho que resuelve el conflicto entre las partes que fue presentado ante su judicatura. En ese sentido, téngase por presentado y que pueda ser valorado por parte de su judicatura, que es una forma válida de fundamentar el requerimiento del Ministerio Público conforme al artículo 122, numeral 5 del Código Procesal Penal. Y por lo tanto, con todo respeto, lo tengo que decir, no es una exposición carente de fundamentación ni de sustentación en los elementos de convicción. Concluyo en esta primera parte. Usted conoce, señor magistrado, mejor que nosotros, el auto de enjuiciamiento, porque usted lo ha dictado y usted tiene la certeza de que nos encontramos ante una sospecha suficiente. Paso al segundo presupuesto procesal. Con todo respeto, también me voy a remitir a la forma de la motivación por remisión. No voy a hacer alusión a las decisiones tanto de la justicia constitucional como de la justicia ordinaria para indicarle que en el auto de enjuiciamiento, entre las páginas 1332 a 1337, usted ha determinado que la pena que tiene que ser materia de debate en juzgamiento es para la señora Susana Villarán de la Puente 29 años de pena privativa de la libertad por el concurso real de delitos de asociación ilícita en calidad de autoría, colusión agravada en calidad de autoría, lavado de activos agravado en calidad de autoría mediata, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. Como lo indiqué, señor magistrado, y disculpe la reiterancia, usted dio validez a este extremo de la acusación y por lo tanto, para usted, como el Ministerio Público, consideró en esta etapa del proceso que hay una probabilidad razonable que a la señora Susana Villarán sea condenada. Por lo tanto, el elemento de convicción que sustenta la prognosis de la pena está en esta resolución del auto de enjuiciamiento que, al amparo del artículo 190 y la disposición primera final del Código Procesal Civil, no puede ser objeto de prueba porque las resoluciones judiciales no están dentro de lo que los jueces deben demandar a las partes, sino del conocimiento y la aplicación de oficio. Por lo tanto, vamos al presupuesto procesal del peligro de fuga. ¿Qué es el que voy a invocar? Con todo respeto, señor magistrado. Y le indiqué que tuviera en cuenta este antecedente horizontal del caso Martín Vizcarra. No solamente porque responde a la pregunta que correctamente usted me había realizado en el desarrollo de la audiencia en relación a los alcances de la ley 32.130.
recordará usted que hace segundos usted me indicó, es posible que se pueda imponer una medida más allá de los 36 meses, porque el Congreso de la República el año pasado dictó una ley que termina favoreciendo a quienes van a ser llevados a juzgamientos en varios de los casos que tienen que ver con criminalidad organizada. Bueno, yo le dije, señor magistrado, tenga usted en cuenta este antecedente del caso Martín Vizcarra y respetuosamente pueda usted considerarlo como un precedente observable horizontal. Es decir, que al amparo de el artículo 349, numeral 4, usted tenga en cuenta que el legislador le dio a usted una herramienta como una cláusula abierta para que usted pueda dictar la medida que corresponda al estadio del proceso en el cual nos encontramos. ¿Y cuál es el estadio? Estamos a puertas de un juzgamiento en el cual tiene que ser sometida la acusada Susana Villarán de la Puente, no solamente porque hay una sospecha suficiente y una probable condena, sino que hay una imposición de pena de mayor. ¿Cómo el juez, en el caso Martín Vizcarra, razonó jurídicamente? Es decir, el juez, en el caso Martín Vizcarra mencionado, consideró como un indicador del presupuesto procesal la gravedad de la pena. Y en ese orden, el Ministerio Público, como lo ha anunciado, ha solicitado 29 años y sobre esa base de los 29 años es que va a ser sometida la acusada Susana Villarán a juzgamiento. ¿Qué es lo que dijo el juez del quinto juzgado en el caso del expresidente Martín Vizcarra? Dijo: doctor, el caso lo conozco, viene de una prisión, va con comparecencia, entiendo que hay ciertos razonamientos, pero puntual, doctor. Tenemos que concluir. Sí, si no va a ser más largo que una prisión preventiva. No se preocupe, señor magistrado. Yo continuemos. Le agradezco más bien la pauta para poder concentrar mejor mis argumentos. Bueno, me remitía a este fundamento que lo consideró como la prognosis de la pena, en el caso Martín Vizcarra, en el cual el juez cita la casación 1145-2018, fundamento 3, pero también hay otro supuesto que consideró el juez en el caso Martín Vizcarra y que invoco a usted lo tome en cuenta, usted como observador y fiel cumplidor de las decisiones constitucionales y convencionales. La sentencia del Tribunal Constitucional del expediente 1072-2023 que dicta el Tribunal Constitucional el 5 de marzo del año pasado y que tiene relación precisamente con la causa que nos va a llevar a juzgamiento este próximo 23. ¿Qué es lo que señala el Tribunal Constitucional en relación al daño que se ha ocasionado como producto de las conductas que van a ser juzgadas contra la señora Susana Villarán de la Puente? Dice en el fundamento 79 que en lugar de generar ventajas y reducir costos a la población, se ha vulnerado el derecho al libre tránsito, ha afectado la calidad de vida de muchos limeños acá en la ciudad. El siguiente presupuesto procesal es la idoneidad. Y acá me voy a remitir a una resolución de nuestra Corte Suprema en la apelación 125-2025 de la Corte Suprema, que ha dictado dicha sala en relación al caso del exministro Santibáñez. En el fundamento 525, por el cual la sala impone la medida de impedimento de salida del país, consideró lo siguiente: estas medidas que le estamos solicitando a usted, como ocurrió en el caso del exministro Santibáñez, resultan siendo menos gravosas que una prisión preventiva. Por lo tanto, son idóneas para los fines que hemos planteado. ¿Cuáles son los fines? Proteger que los testigos, los arrepentidos, los peritos
puedan declarar en juzgamiento libres de cualquier interferencia, coacción o amenaza de parte de la acusada Susana Villarán de la Puente. Y de la misma manera que la citada pueda comparecer no solamente al juzgamiento, sino que de ser hallada culpable se pueda ejecutar la pena que le imponga el juzgado colegiado. Asimismo, en relación a la necesidad, esta resolución de apelación 125-2025 de la Corte Suprema, en el caso que ha vinculado al exministro del Interior, Santibáñez, en el fundamento 5.18 indica lo siguiente: lo que se busca con estas medidas, que no son gravosas, es que el sujeto investigado permanezca en un radio de localización verificable, con lo cual asegura el órgano judicial la sujeción a un proceso formal y, de ser el caso, el cumplimiento de una posible condena. Señor magistrado, estamos a semanas de iniciar el juzgamiento y estamos recurriendo a usted para que pueda dictar una medida que es necesaria. Y finalmente, la proporcionalidad. Usted, mejor que el Ministerio Público, conoce qué valores, qué bienes jurídicos están en debate, están en conflicto, y por lo tanto, conocedores de su trayectoria, no solamente en esta corte, sino de manera académica, usted comprenderá que tenemos que priorizar el aseguramiento de la presencia de la acusada para lo que es este juzgamiento. El plazo, señor magistrado, con lo cual voy concluyendo y siempre agradeciendo por el tiempo que usted me ha concedido, tanto para la comparecencia con restricciones y el impedimento de salida, es de 36 meses. Y lo justifico en el siguiente orden. Usted, mejor que nadie, conoce cuál es la carga que soporta los juzgados de esta Corte Nacional Especializada. Usted, mejor que nadie, conoce la relación de los hechos que se ha planteado a nivel del control de acusación. Usted, mejor que nadie, conoce la relación de órganos de prueba que van a ser interrogados en ese juzgamiento. Por lo tanto, es razonable que se pueda dictar una medida como las que se ha solicitado. ¿Cuántos órganos de prueba va a desarrollarse en etapa de juzgamiento? No recuerdo. 1800. Gracias. A ver. Estamos en una audiencia que es seria, aquí no se pueden estar riendo, y eso sí bajo procedimiento de expulsarlo inmediatamente de la sala. Continúen. Bien. En ese orden, señor magistrado, solicitamos la imposición de este plazo de duración de las medidas solicitadas en relación al requerimiento del Ministerio Público, y quedamos atentos a se pueda debatir el pedido planteado por la Fiscalía. Gracias. Agotó la regla de conducta de la comparecencia con restricciones y el impedimento de salir del país. Exactamente, señor magistrado. Muy bien. La defensa de Susana Villarán de la Puente. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, solo para establecer el debate en función al petitorio del Ministerio Público. Entiendo que de las 17 reglas que él ha planteado en el requerimiento, se ha desistido de 16 y solo es la que él ha mencionado. ¿Podría delimitarse esa situación, señor fiscal? Porque estuve insistiendo en esa pregunta. Solo se está discutiendo por esta regla. Señor magistrado, gracias por su pregunta, y me permite aclararle a la defensa, cuando le anuncié a usted que estaba delimitando en la restricción de la prohibición a comunicarse de manera directa, indirecta, con coacusados, testigos y peritos, es la única restricción que el Ministerio Público sostiene al momento de la oralización de su requerimiento. Además del impedimento de salida, pero como bien lo ha entendido a partir de la aclaración que usted me solicitó, no es una regla dentro de la comparecencia con restricciones, sino que es independiente. Es decir, por escrito, ¿hubieron otras reglas que usted solicitó o solamente fue esta, o lo delimito solamente a la imposibilidad de que pueda tener contacto con los órganos de prueba? Señor magistrado, atendiendo de que nos encontramos ya con un auto de enjuiciamiento en donde ya se ha identificado cuáles son los órganos de prueba que van a ser examinados en el juzgamiento, es por eso que he delimitado el petitorio en relación a esta restricción. Tenemos identificados a los acusados, tenemos identificado a los testigos y a los peritos. Está bien, gracias. Sí, por eso.
Doctora Merle, ¿ha quedado claro que solo se está discutiendo por esta única regla de conducta de imposibilidad que tenga trato con los órganos de prueba o comunicación? Sí, señor magistrado, entiendo que los demás está desistido. ¿Lo asumo como desistido, señor fiscal? Señor magistrado, sí, para un mejor entendimiento procesal se tiene así en relación a las demás restricciones postuladas en su oportunidad. No lo entiendo. Doctor, ¿cuántas reglas usted solicitó que puedan discutirse en esta oportunidad? 17. 17. En esta ocasión solamente ha sustentado por una. Entiendo que las demás no va a discutir, no es materia de discusión ni de pronunciamiento juzgado. No es materia de postulación al momento que delimité la restricción en la cual estoy fundamentando y él la mencionó. El juzgado escribe eso en el acta, que la discusión, y doctora Merle, solo el debate se produce por esta única regla de conducta, independientemente del tema del impedimento de salida del país. Pero quisiera acelerar esta situación. Doctora Merle, si está en la posibilidad usted también de aceptar esto, si hablamos de la regla de conducta de la comparecencia con restricciones, hay cuestionamiento a la situación de los elementos de convicción teniendo en cuenta el auto de enjuiciamiento donde se ha valorado el tema de la sospecha preponderante o suficiente. No voy a debatir este tema, señor magistrado, porque entiendo que eso ya se tiene entendido que puede consignarse como sospecha suficiente. Lo que voy a debatir, señor magistrado, más bien es la vigencia de las actuales medidas y si es posible el pedido del Ministerio Público. Respecto del impedimento de salida, para hacer más breve mi intervención, señor magistrado, la señora Susana me acaba de comunicar que ella quiere allanarse a ese pedido, el impedimento de salida del país. Está bien. Allanamiento de salida del país. Y con relación a la regla. Con relación a la regla, señor magistrado, sí que quisiéramos debatir el tema de la comparecencia con restricciones y, si me permite, presento mis argumentos. Está bien. Le escucho. Voy a tomar nota. Muchísimas gracias. Señor magistrado, el pedido del Ministerio Público es un requerimiento de acumulación de reglas de conducta a la medida de comparecencia con restricciones. Señor magistrado, como el Ministerio Público ya expuso, mi patrocinada cuenta con medidas con restricciones desde el 21 de mayo del 2021, en donde su despacho emitió la resolución número 8, dándose la comparecencia con restricciones, fijándose una serie de reglas de conductas, entre ellas el firmar cada mes frente al órgano encargado, también la prohibición de comunicarse con sus coimputados, testigos, peritos, etc. Son medidas que se encuentran actualmente vigentes, entre ellas el impedimento de salida del país. Pero aquí, señor magistrado, lo que nosotros quisiéramos traer a colación y a debate es justamente lo establecido en la ley 32.130, en donde se establece el plazo para unas medidas, para la imposición de medidas restrictivas, y el plazo máximo es de 36 meses, señor magistrado. Si hacemos solo la contabilidad de la resolución número 8 en las medidas restrictivas en contra de mi patrocinada, el plazo de la caducidad de estas medidas ya se habría cumplido el 21 de mayo del 2024. Estamos hablando del año anterior, estamos a 2025. Sin embargo, su despacho no ha emitido de oficio la caducidad de las mismas, y por lo mismo, señor magistrado, nosotros consideramos que al estar estas medidas ya no estar vigentes por el amparo de la ley 32.130, no es posible que se acumulen a las mismas una nueva regla de conducta. Además de ello, señor magistrado, me permito invocar la resolución número 3 de fecha reciente, 9 de julio del 2025, en el incidente 173, en donde a un coacuerdo de la señora Susana Villarán ya se le ha dictado la caducidad de sus medidas restrictivas de derechos. Entonces, señor magistrado, el tema de la caducidad de esas medidas también beneficia a la señora Susana Villarán de la Puente en ese extremo. Como le digo, señor magistrado, pese a todo ello, mi patrocinada no es que tenga algún interés en comunicarse con algún testigo, perito o coimputado. Mi patrocinada... Un momento, le interrumpo. A ver, esta regla de conducta de no tener comunicación con los órganos de prueba, testigos, peritos, coimputados, aunque los coimputados no son órganos de prueba exactamente conforme a nuestro tratamiento nacional, y hay una serie de discusiones, pero en fin, lo que quiero arribar es a esto. ¿Había sido impuesta alguna vez en la comparecencia con restricciones? Sí, señor magistrado, esa es una medida vigente.
¿ese impedimento de comunicación existía antes o es algo nuevo planteado ahora? No, no es algo nuevo, señor magistrado. Esa prohibición está. Esta ley 32.130 nuevamente que emitió el Congreso, entiendo que los efectos son de caducidad respecto a la regla de conducta. Es que antes no había esto, pues. Pero lo que significaría que la regla está caduca. Exacto, señor magistrado, y no podría acumularse la misma regla a Pero, las reglas ya caducas. a ver, acumularse significaría si no existe, pero en este caso me dice que existe. Ya fue Exacto. agotado. Sí, es la primera regla de conducta, señor magistrado. Le leo: prohibición de comunicación con sus coimputados comprendidos en el presente caso. Prohibición, la segunda regla de conducta, prohibición de comunicarse con los órganos de prueba en la presente investigación preparatoria, esto es, testigos y o peritos que el Ministerio Público cite para los fines de la presente investigación. Está bien, doctor Merkel, lo entendí. ¿Hay algo más que quiera manifestar en ese punto o se cierra el argumento? En realidad, señor magistrado, lo dejo a su criterio, como teniendo en cuenta que usted ya ha emitido una disposición previa respecto al plazo y la contabilidad de los mismos. La pregunta para que usted resuelva finalmente sería: ¿es posible ampliar un plazo y hasta cuándo se podría ampliar, teniendo en cuenta que hasta hace un año estas medidas ya estarían caducas? Está bien. Ese sería todo el debate. Como le digo, respecto del impedimento de salida, mi patrocinada sí allana. Señor fiscal, hay una metodología que he venido aplicando al momento de resolver las resoluciones, que es de IRAC. Y en ella significa que siempre la pregunta va a ser vital para poder dar una respuesta material o sustancial al asunto. La ley 32.130, otra vez que se emitió por el Congreso y y también firma aquí el Ejecutivo, no solo está vigente, sino que la Corte Suprema se ha pronunciado. Incluso en muchas de las resoluciones de los abogados que me han acompañado, hablaba del judicial review, una suerte de control constitucional como control difuso, el caso de Morrison Madison. O sea, controlé, dice el Poder Judicial desde más altas instancias, de que esta norma es constitucional. No solamente se presume, sino que ya lo controló. Como una suerte de caminar por el control difuso que manifestaba. Manifiesta la defensa, esta regla como una medida originaria. Entonces, ¿es posible? Mi pregunta sería, imponer nuevamente esta regla en atención a la vigente ley 32.130 y la complemento bajo la interpretación o establecisis de la Corte Suprema sobre el particular. Gracias por la pregunta, señor magistrado. Conocemos su trayectoria a partir de sus decisiones y cuál ha sido su posición respecto a cómo se ha ido reformando la política criminal del Estado, sobre todo perjudicando la eficacia penal, que corresponde no solamente cautelar al Ministerio Público, sino también garantizar a los jueces del Poder Judicial. Pero respondo a su pregunta. Señor magistrado, consideramos que al momento que hemos delimitado la regla de conducta solicitada, y lo había indicado al momento de mi presentación, lo hago desde el contexto en el cual nos encontramos. ¿Cuál es la situación o el escenario en el cual nos encontramos? Se había apagado la luz, disculpe. Es de instalarse el juzgamiento en contra de la señora acusada Susana Villarán de la Puerta. La señora abogada, respetuosamente, lo voy a referir, trae a colación a usted la regla de conducta que se dictó en otro escenario procesal. Es decir, esa regla de conducta que le hace mención la señora abogada defensora es del 21 de mayo del 2021. Y si usted da lectura, seguramente, como lo hará al momento de tomar la decisión, podrá usted determinar que la regla se refiere a la prohibición a comunicarse con coimputados. Bueno, los imputados ya tienen la condición de acusados, ya usted estableció que hay una sospecha suficiente y por lo tanto están plenamente identificados quienes van a ir a juzgamiento. Además, indica de que la prohibición es de comunicarse con órganos de prueba personal en la presente investigación. Hemos dejado de lado ya
la etapa procesal de la investigación y ya nos encontramos en una etapa procesal de juzgamiento. Por lo tanto, la condición de quienes tienen que ser llamados al Poder Judicial, a los jueces de juzgamiento, es distinta de la regla de conducta que se había impuesto a nivel de la investigación. Además, esa regla de conducta que dice la señora abogada dice lo siguiente: que el Ministerio Público cite para los fines de la presente investigación. Con todo respeto, señor magistrado, y usted mejor lo conoce que las partes, quien está dirigiendo la etapa de juzgamiento van a ser los jueces de juzgamiento que esperan de usted dicte las resoluciones judiciales que les permitan asegurar el debido juzgamiento de la acusada Susana Villarán de la Puente. Es decir, que los testigos y acusados se puedan presentar en ese juzgamiento libres de presión, amenaza o coacción. Suficiente. Gracias, doctor Gracias, Pérez. señor magistrado. Gracias. Doctora Merly, ¿algo le va a responder al Ministerio Público? Sí, señor magistrado, en realidad se quiere distorsionar la interpretación de lo que realmente se está pidiendo. Entonces, yo me permito leer lo que el Ministerio Público ha pedido concretamente, y es la prohibición de comunicarse de manera directa o indirecta o imputados, testigos, peritos en procesos conexos, derivados o especiales. Ese ha sido textualmente el pedido que se está debatiendo el día de hoy ante su despacho. Si el Ministerio Público lo que ahora quiere es debatir un pedido, claro, en efecto, estamos a puerta de inicio del juicio oral, con las condiciones que ahora tienen los testigos, peritos, etcétera, que ya están delimitados, llamados al proceso en juicio a declarar, ese ya es otro pedido del Ministerio Público que deberá formalizar ante su despacho y ser de evaluación en una audiencia que corresponda. Estamos debatiendo el pedido que el Ministerio Público realizó primigeniamente, y ese pedido tiene que ser tomado textualmente en los extremos como se ha planteado. El Ministerio Público lo que quiere hacer ahora es interpretar de una manera que le favorezca a efectos de que se emita una medida restrictiva en contra de mi patrocinado. Está bien. La decisión la emito en 5 minutos. Esto no es un tema complicado. Pero solo una pregunta. Me dijo usted, doctor, que la regla que primigeniamente se emitió, digo primigenia porque es anterior a la solicitud, es que la incomunicación iba para la investigación. Bueno, y ahora el escenario es de juicio. Pero a fin de cuentas, ¿acaso la finalidad de una medida cautelar no es garantizar la presencia física del imputado para juzgamiento? ¿Eso no significaría, a su parecer, que el planteamiento es menos relevante? Porque a fin de cuentas se le garantiza para un proceso y la medida cautelar va para el proceso independientemente del modo como se haya consignado en la regla que solamente iba para la investigación. No se podría concebir un proceso con solo la investigación si que no se agota con el estadio intermedio y juzgamiento, como usted lo sabe. ¿Cambiaría algo en esa la situación? Con todo respeto, entendemos el planteamiento. No busco que usted, disuadirlo, lo que solamente busco es una respuesta. Lo entiendo, señor magistrado, y en ese orden, esta premisa que usted pone a consideración del Ministerio Público para que la pueda absolver, de haber sido el supuesto que usted menciona, se hubiese precisado en la resolución judicial que se le impuso en el año, el 30 de abril del año 2020, es decir, para el proceso. Pero si usted se remite a esas restricciones, queda claro que la restricción es para la investigación preparatoria. Si usted, solamente con este breve, usted nos pide qué es lo que estamos pretendiendo. Sí. Es no solamente el aseguramiento de lo que va a ser la etapa de juzgamiento. Usted correctamente lo dijo al iniciar esta sesión. Es un hecho notorio el fallecimiento del señor José Miguel Castro Gutiérrez. Permítame pedirle esta regla de restricción para asegurar que quienes van a afrontar este juzgamiento y quienes tienen que ser llamados a juicio oral a declarar en condición de testigo o peritos, lo puedan hacer de manera libre. Gracias. Permíteme interrumpir, pero la situación de la muerte del señor Castro Gutiérrez no es un fundamento que esté indicado previamente en su escrito, porque es un hecho sobrevenido. Tan sobrevenido, señor magistrado, y por eso le había indicado que tomamos el día de ayer
conocimiento de su resolución. Pero es de otro caso, es 21/2019. Y usted lo menciona. Lo menciono como una cuestión de hecho notorio, pero hecho notorio es del fallecimiento. Si yo quiero vincular una situación a un pedido en específico de restricción de derecho o restricción de waiver of right, significaría que tiene que estar justificado. Y eso no aparece en ninguna parte, ni siquiera lo ha adicionado. Sería un juego un poco desequilibrado entre las partes. No, porque no es parte de mi fundamento, señor magistrado. Entonces, si no es parte del fundamento, no puedo tomarlo en cuenta. Pido 5 minutos a las partes, necesito el autoenjuiciamiento, necesito la resolución o de inicio y la resolución y la petición Y también quisiera hablar, señor juez, respecto a lo último que ha dicho el fiscal. Por favor, un momento, para poder cotejar. Esto no va a durar mucho tiempo y tranquilamente terminamos ante la una. Sí, me olvidé también brindar el uso de la palabra a la ahora acusada Susana Villarán de la Puente porque también tiene derecho a manifestar materialmente lo que crea conveniente. La escucho. Estoy atento a lo que manifiesta. Gracias, señor magistrado. Como ha dicho la doctora Merliet Ken, mi defensa, yo me allano al impedimento de salida del país, no he tenido ese interés, ni voy a huir, ni nada. Si analizan, como pueden realizarlo, además, los controles que se me han hecho, tanto los físicos presenciales como los virtuales, en el GPS, prácticamente estoy en mi domicilio legal todo el tiempo. Eso que quede como primer punto. Yo he pedido la palabra, no iba a hablar, pero lo que acaba de señalar, el riesgo que acaba de declarar que existe el señor fiscal, a quien veo por primera vez y lo saludo que se apersone en estos procesos, es bastante grave. Está diciendo que yo no me voy a comunicar ni debo comunicarme con los órganos de prueba porque hay una persona que ha fallecido en este proceso. Una persona a la que yo he conocido y he trabajado con ella y cuya muerte ha sumido en el dolor a una familia entera y a mí también. Entonces, que deslice de esa manera que yo constituyo un riesgo, ¿por qué no lo dice claramente? Entonces usted podrá evaluar si existen evidencias o algún tipo de prueba que pueda indicar que yo constituyo un riesgo para coimputados, coacusados, testigos y peritos. Eso no lo voy a aceptar, señor juez. Gracias. 5 minutos, suspendo la audiencia, damos un descanso y vuelvo a permitir la resolución. Muy bien, voy a emitir las resoluciones. Gracias. Le pido, sí, a la defensa de Susana María del Carmen Villarán de la Puente que esté activo su cámara, igual de quien al menos se resuelve la situación jurídica en esta oportunidad. Esto es el razonamiento judicial. La resolución siguiente decide mi persona. Materia es determinar si corresponde imponer el impedimento de salida del país a la acusada Susana María del Carmen Villarán de la Puente y si es también estimable la petición de imponer como regla de conducta el impedimento de comunicación con los órganos de prueba, con sus coimputados, en el marco del proceso penal que se le sigue por el delito de asociación ilícita y otros en agravio del Estado. Razones. A ver. El Ministerio Público, en la petición de requerimiento mixto que se formuló en su oportunidad, también señaló el desarrollo de un debate e imposición de las instituciones jurídicas que hace un momento he señalado. Uno es impedimento de salida del país y segundo,
una restricción de comunicación con los órganos de prueba y sus coacusados. El procedimiento es que, y sin negar todas las partes presentes, nos encontramos ante un caso de alta complejidad por el número importante de imputados que se constituyen en personas naturales y personas jurídicas, con un número significativo de hechos. Tal vez considero que este es uno de los casos de mayor connotación en dimensión de hechos y delitos en esta Corte. También se conoce de que la resolución que se emitió en su oportunidad de autoenjuiciamiento ha sido tratada en instancia de apelación ante los cuestionamientos de alguna defensa. Y luego de ello, bueno, se ha discutido lo pertinente y finalmente se ha concluido con la etapa intermedia. Al día de hoy, nos encontramos en la etapa de juzgamiento, porque el juzgado colegiado ha notificado a todas las partes para que se desarrolle el juicio oral. Tiene sus propios principios, su propia reglamentación según el Código Procesal Penal. Segundo, o dos, ¿es pertinente para este caso una sentencia del Tribunal Constitucional que encierra, en primer orden, mi labor y en segundo orden, lo que el Ministerio Público ha insistido o ha reiterado como es la motivación por remisión? El caso es 1230 del año 2002, es un habeas corpus, porque en ese entonces todavía no se tenía o no se trataba como procesos, o sea, no había un código específico. Tineo Cabrera. Y dice más o menos lo siguiente, que la Constitución Política del Estado no exige que una motivación sea extensa. Bastará estos presupuestos, breve y concisa, congruente entre lo que se pide y lo que se resuelve y que sea suficiente. Y ahí ahora alcanzo o conecto lo que dice el Ministerio Público. Así sea motivación por remisión. Me parece que es lo más pertinente para el caso. Por lo tanto, mi razonamiento no tiene por qué ser extenso como en otros sistemas, ejemplo el colombiano. Tiene que ser puntual al tema en pertinencia que se discute. Entonces abordamos el primer tema, impedimento de salida del país. La regla aplicable del impedimento de salida del país es el artículo 295 del Código Procesal Penal. Se indica que es posible su imposición de un delito siempre y cuando esté sancionado el hecho con una pena privativa de libertad no mayor a 3 años, de libertad mayor a 3 años, para la indagación de la verdad, a requerimiento del Ministerio Público en concordancia con el artículo 6º del título preliminar del Código Procesal Penal. Y uno de los presupuestos que también es transversal conforme al artículo 203 del mismo código es la proporcionalidad con sus subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Voy a ser puntual también al resolver esto. El primer fundamento que tiene que contar toda medida de coerción, desde la más intensa a la menos intensa, siempre va a ser los elementos de convicción. En otras legislaciones se denomina de modo más técnico como evidencias. En nuestro país, conforme lo manifestó el Ministerio Público, se tiene una sentencia plenaria que establece cuáles son los niveles de sospecha, que se ha denominado sospecha inicial para investigar, sospecha reveladora para formalizar una investigación preparatoria, sospecha suficiente o preponderante para acusación. Y tenemos por jurisprudencia asentada
más allá de una duda razonable. Pero este acuñamiento es extranjero, es angloamericano, no es peruano, tampoco es de corte europeo. Bueno, y esto lo menciono porque muchos de los letrados que se encuentran presentes también estudian en Europa. El problema, como lo explicaba en una resolución de ayer, viene para sostenerlos, porque de repente, más allá de una duda razonable, es de corte angloamericano, no obstante la doctrina de los niveles de sospecha es de corte europeo. Pero bueno, hay que tomar postura, siempre digo, por alguno de ellos. Es indiscutible al día de hoy que el auto de enjuiciamiento en el que se acusó a la hora acusada Susana María del Carmen Villarán de la Puente alcanzó el nivel de sospecha suficiente. Y no se puede dejar de reconocer que también fue sometida a prisión preventiva, lo que quiere decir que alcanzó los niveles de una sospecha fuerte. En consecuencia, el Ministerio Público, al mencionar la motivación por remisión, hizo eso. Exponer un contenido discutido y agotado y que, de acuerdo a ley, dio lugar a que la causa pase a juzgamiento. Es decir, pasa con esos más altos estándares. Y si hablamos de la medida de coerción existente y dictada en su oportunidad contra la procesada, por supuesto llegaba hasta mucho más sospecha fuerte. El cambio que ha existido en el tiempo no obedece a una situación de variabilidad del nivel de sospecha. Me refiero a que hayan evidencias que hayan debilitado su imputación, en absoluto. Sino obedece a una cuestión de temporalidad, porque nuestro legislador ha establecido que ninguna medida de coerción, y esto es algo de principios, puede ser permanente. Pues no hablamos de una condena, hablamos de medidas que afectan derechos y que cuya finalidad es someter al imputado o garantizar la presencia física hasta resolver su situación jurídica. Incluso se habla de principios de provisionalidad. Como puede cambiar las medidas cautelares. El auto de enjuiciamiento ha resuelto lo siguiente. Y lo digo de modo resumido. Lo expreso de modo resumido. Que en el caso de Susana María del Carmen Villarán de la Puente se ha estimado sospecha suficiente por el delito de asociación ilícita del artículo 317, primer párrafo del Código Penal. Del hecho 2, 3 y 4, autoría respecto a colusión agravada del artículo 384, segundo párrafo del Código Penal. Y de imputaciones alternativas como colusión simple del artículo 384, primer párrafo del Código Penal, y cohecho pasivo propio del artículo 323, segundo párrafo del Código Penal. También del hecho 5, colusión simple del artículo 384, segundo párrafo del Código Penal, con la imputación alternativa de cohecho pasivo propio del artículo 393, segundo párrafo del Código Penal. También del hecho 6, autoría inmediata respecto al delito de lavado de activos, subsumible en los artículos 1, 2, 4, numeral 1, 2, 3 del Decreto Legislativo 1106. Autoría inmediata del artículo 1 y 4, numeral 1, 2, 3 del Decreto Legislativo 106. Hecho 8, autoría inmediata, lavado de activos del artículo 1, 2 y 4, numeral 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106. Del hecho 9, igual. Del hecho 10, lavado de activos. Del hecho 11, falsedad genérica. Del hecho 12, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo. ¿Cuál es la justificación de la motivación por remisión? Que basado en el pronunciamiento de la Corte Suprema a través de esta sentencia plenaria, donde se establece que el estadio en camino de etapa intermedia a etapa de juzgamiento se exige sospecha suficiente, y como he manifestado, ya me he pronunciado al momento de dictar la prisión preventiva contra la referida acusada en su oportunidad, que se levantó estas medidas por una cuestión de tiempo, pues operan los más altos niveles. De ahí que la abogada defensora haya manifestado no mantener discusión alguna respecto a este primer presupuesto. El segundo presupuesto es que el delito esté sancionado con una pena mayor a los 3 años.
nuevamente, o reitero, el control de acusación que constituye una etapa de saneamiento o la etapa intermedia, claro, muy criticado, poco comprendido de los operadores de justicia que nos encontramos día a día debatiendo las causas de magnitud. Se hace un saneamiento también de la pena. El juez controla una pena acorde con las reglas del Código Procesal Penal y, por qué no manifestarlo, también que están sustantivamente señaladas en el Código Penal. Y bueno, lo que se expresó es que alcanzaría los 29 años de pena privativa de libertad, cumpliéndose el segundo presupuesto. En esa medida, la proporcionalidad exigible va en 3 ámbitos. ¿Es idóneo? Sí. El impedimento de salida del país está regulado en el Código Procesal Penal con una finalidad: alcanzar la verdad. Y la verdad no solamente es un tema sustantivo, sino que la verdad alcanza pronunciamientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque es lo que la sociedad y la población exige en el marco de un proceso penal. La necesidad. ¿Existe alguna otra medida distinta que pueda ser menos gravosa? Hay 2 aspectos a indicar. Primero, no hay una discusión sobre la temática en mención. Y lo segundo es que resulta menos gravosa que una prisión preventiva, pero tampoco existe un argumento que no se ha producido, y segundo, que pueda ser verificable de una situación distinta que asegure también el éxito del proceso con esta medida de coerción. Y la proporcionalidad en sentido estricto, evidentemente hay derechos contrapuestos. Siempre va a estar en los procesos penales la libertad del imputado o la acusada, en este caso, frente a los bienes jurídicos que son parte de una acusación con el nivel de sospecha, afectación por la magnitud que se tiene de la seguridad pública basado en los delitos que han imputado. Se ha imputado como esa asociación ilícita para delinquir, es un delito muy grave, y otros delitos funcionariales que también comprometen a bienes jurídicos, sobre todo de carácter público y privado, cuando una colectividad ha sido afectada. Con esto no soy concluyente, eso se concluirá en juicio, pero forma parte de la argumentación que en este momento cuento para poder establecer o determinar esta situación. He escuchado a la acusada hacer uso de la palabra, sin cuestionar también la medida peticionada por el Ministerio Público, al igual como lo ha hecho conocer inmediatamente la abogada defensora. En consecuencia, un aspecto más, y los plazos. Los plazos están regulados en el artículo 272. Es un texto por remisión con la regla del 296 del Código Procesal Penal. ¿Qué plazo debe evaluar un juez en estos casos? Es muy criticado, nuevamente, sobre el desarrollo de estas audiencias, como digo, y poco comprensible. Estamos, bueno, no me acompaña personal, pero estamos con un promedio que alcanza a personas jurídicas del país con un número importante, al igual como imputados. Hechos también un número importante. Delitos que tienen una magnitud y una dificultad para ser discutible. Es más, tiene la Calle versus Nicaragua, que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha señalado que tenemos que ver la complejidad del asunto. Y la complejidad del asunto no significa solamente el asunto, me refiero al tema probatorio que se va a desarrollar, sino la cantidad de imputados y sobre todo hechos. Tal vez lo que distinga, y me quiero dar un punto aparte, de este sistema de otros sistemas judiciales, es que vemos los casos de criminalidad organizada, y aquí no estamos para conocer un hecho cometido por una persona, sino siempre, o en su gran mayoría, una multiplicidad de hechos cometidos por una persona, más en una presunta organización criminal. Los estándares son de otro nivel, son de otro trato. Por eso considero que se va a imponer
el máximo establecido por ley, que son los 36 meses. La petición del Ministerio Público es fundada y se impone por 36 meses contra Susana María del Carmen Villarán de la Puente con oficio a la Autoridad de Migraciones para informar de esta medida que tiene que ser cumplida en el marco del proceso penal, sobre todo para la culminación de la etapa de juzgamiento. Solo operaría para este expediente o esta causa. Segundo aspecto, lo que el Ministerio Público ha manifestado respecto a la regla de conducta que quiere que se imponga, como es la incomunicación o no comunicación con los órganos de prueba y coimputados. El argumento que se ha escuchado es que cuando inicialmente se impuso la regla de conducta con la serie de resoluciones que me ha expuesto, es porque la acusada, ahora acusada, tenía esta limitación en el marco de una investigación. Y bueno, después, es decir, de haber agotado la etapa de saneamiento procesal o intermedia, correspondería al juzgamiento. Ha invocado como una suerte de jurisprudencia seguir un pronunciamiento emitido por un juez que también es homólogo, el doctor Alcócer, creo que el quinto juzgado ahora. Antes no estaba en ese juzgado. Y me manifiesta que constituiría como una suerte de fundamentación para poder justificar su petición. Hay diferencias. En el caso de Martín Vizcarra Cornejo, cuando se peticionó, se peticionó una prisión preventiva. Al peticionar una prisión preventiva, el legislador, incluso con las modificatorias que ha desarrollado, no ha dicho nada. ¿Qué pasaría después? Me refiero en el tema de la vigencia de las reglas de conducta de una comparecencia con restricciones. Considero que ante ese vacío, el Ministerio Público peticiona este pedido. El juez, si no otorga la prisión preventiva, faculta conforme al código otro tipo de medidas. Evidentemente tienen que ser menos afectatorias. No podría darse caso, por ejemplo, de una detención domiciliaria porque eso es reglado, pero sí una comparecencia con restricciones. Así ha caminado ese tema. Ahora, eso tampoco no está regulado por la ley 32.130. El argumento que se ha alcanzado es que, como ya se evaluó la etapa intermedia, y teniendo en cuenta que el juez puede prever otras medidas, entonces, que sea impuesta para la etapa de juzgamiento la incomunicación para los órganos de prueba y coimputados, como lo he manifestado. Tenemos problemas. El primero de ellos, como lo ha expresado el señor fiscal, y lo he traído justamente la ley para ese fin, a ver, aquí está. Esta ley 32.130. Esto ha sido emitido el 10 de octubre del 2024 por el Congreso de la República, y bueno, me refería a esto también, ¿no? Suscrita también, promulgada por la Dina Ercilia Boluarte Segarra. Manifiesto esto porque esto es algo existente, no tengo por qué negarlo. Ahora, ¿qué señala aquí? A partir de esta ley, a diferencia de lo que ocurría antes, se establece plazo en las reglas o en los plazos en la comparecencia con restricciones. Antes no existía. Una comparecencia podría durar todo el proceso. ¿Cuál era el sentido interpretativo? Era de que, como es una medida menos afectatoria y tienes que asegurar al imputado o imputada un proceso, entonces te dura todo el proceso. Esta ley lo que hace es, le aplica el mismo plazo de prisión preventiva como si la comparecencia con restricciones tuviera ese mismo impacto, que no lo tiene. Y regula en la regla (287), indicando que tiene que cumplirse los plazos del 272. Es decir, la comparecencia con restricciones para un caso simple duraría, pues, igual que una prisión preventiva, 9 meses. Y reitero, sin tener el mismo impacto. Una prisión va a parar a un establecimiento penitenciario. Aquí no. No obstante, mantienen los mismos plazos. Complejos, 18 meses. Crimen organizado, 36 meses. ¿Cuándo indico que
hay un inconveniente o problema para poder atender este pedido por el pronunciamiento de la Corte Suprema. La Corte Suprema, bueno, que no me criticó en el caso de la ley de crimen organizado, la crítica no fue para mí, emite este pronunciamiento, 58-2025, Corte Suprema, y ahí le denomina, bajo esta titulación, ejercicio de la potestad judicial de control constitucional, y utiliza un término en inglés que es judicial review, cuando está referido a lo que manifestaba como una suerte de control que hace al igual que el juez americano. He leído sus citas, que son del juez ponente del sistema europeo, cuando este es el sistema americano. Por eso que más de una vez he manifestado que he tenido que acudir al buscador de citas propio de este sistema. Westlaw es el nombre. Y efectivamente, está en alusión al tema del el caso Merrill vs. Manson, que se resolvió en el año 1803 por el juez supremo de la Corte de los Estados Unidos, John Marshall. En el sistema americano revisan la constitucionalidad de una ley y en esa medida la pueden inaplicar. Así fue como se inaplicó el acta de 1789 y por eso que Marbury no prosperó como juez para que asuma el cargo después de haber sido propuesto por el Ejecutivo y ratificado por el Congreso. Fue así de simple. Porque colisionaba con la Constitución e indicaba que la Suprema Corte solo podía conocer los casos en apelación y no en una petición directa como lo había hecho Marbury, y eso estaba habilitado por la ley de 1789. Es algo simple. Entonces, si la Corte Suprema, ¿cómo llamarlo?, ya estableció la constitucionalidad de esta ley, los jueces de menor instancia bajo el stare decisis no nos queda otra que acatarlo. Esto forma parte del sistema judicial. Y efectivamente, en todo caso, todas las reglas de conducta, como indica el Ministerio Público, ya caducaron, ya vencieron, sin tener el trato de prisión preventiva. Al día de hoy se discute solo esta regla de la incomunicación, para que pueda tener trato con órganos de prueba y coimputado, que lo estoy reiterando. No es parte de mi estilo, pero lo reitero. ¿Por qué no? Justamente por esto. En esta oportunidad, la procesada, al haber caducado las reglas de conducta en una comparecencia con restricciones, significa que tiene una comparecencia simple, aunque no se haya declarado como tal. Pero bueno, es parte de la discusión. Por lo tanto, la posibilidad en que el Ministerio Público pueda nuevamente peticionar, dentro de un análisis, claro, se realizará esto, sería con constructos como variación. No veo otra posibilidad. Su pedido no tiene un nuevo argumento, salvo el hecho de que la causa ha pasado de etapa etapa intermedia a juzgamiento, pero no me brinda ningún aspecto sustantivo relacionado al tema procesal. Procesal del peligro procesal. Las medidas de coerción necesariamente abarcan elementos de convicción y el peligro procesal. Lo último no hay, o sea, porque sustenten lo mismo. Sobre lo pretendido, si usted tiene nuevos elementos, pues postúlelo. Lo que no puedo hacer es desequilibrar la balanza en esta oportunidad del modo como se ha pretendido. La regla de conducta, las medidas de coerción tradicionalmente están construidas para asegurar al imputado o la imputada para el proceso. No puede ser para la investigación preparatoria. Sería negar el proceso en sí. Y la argumentación principal que desarrolló el Ministerio Público es que la primera medida, o la medida inicialmente dictada, era para asegurar para la investigación, pero en este caso hay que asegurarlo para el juzgamiento. Si quiere efectuar eso, haga el pedido conforme corresponda, sustentando el tema de peligro procesal. No obstante, será materia de evaluación. Y como la medida fue para el proceso, sería una cuestión de reiteración. Sería como un salto con garrocha frente a algo que ya caducó, y eso no puede ser. Tiene que ser de acuerdo a las exigencias de las reglas procesales del sistema que nos mantiene a todos, porque esto se obedece no por el fiscal y el procesado y el abogado o el procurador, también es por el juez. Para eso están las reglas, para ser cumplidas.
claro, en el marco de la constitucionalidad, antes que se me adelante a apelar. En consecuencia, declaro infundada esta restricción que ha peticionado el Ministerio Público, dejando a salvo su derecho que lo postule como corresponda. Muy bien, se le notifica. En relación a la medida solicitada de comparecencia con restricciones, vamos a formular el recurso de apelación y se fundamentará en el plazo de ley. Solo en ese extremo. Lo otro también ya fue notificado. Está bien. Entonces, vamos a continuar en horas de la tarde a partir de las 3. Si hay alguna petición con la que yo pueda avanzar, se hace. Vamos a aún estar de modo presencial. Y vamos a continuar, me parece, de modo virtual. Los demás casos. Solo en la tarde va a ser presencial. Entonces, bueno, hasta aquí suspendemos la audiencia. Señor juez, disculpe. Señor juez, disculpe. Sí, doctora, después. Muchísimas gracias. Solo para que su resolución sea aclarada en el extremo de que ya se caducaron las medidas vigentes de la señora Susana Villarán. Para que su extremo resolutivo es solo eso. La fundamentación de la ratio decidendi o razón de la decisión no va a alterar si es que necesariamente me busca hacer una integración en la parte resolutiva. Ya está dada y resulta autovinculante. No al lugar. Doctor. Por favor, el micrófono pueden... Estamos ya en la hora del almuerzo. Señor fiscal, usted que sabe el micrófono, ¿algo iba a decir? No, le había pedido autorización para que la señora fiscal... sí, va adelante, está bien. Pido autorización para retirarme el juicio. Un momento, doctor, terminemos al menos, porque siempre hacemos audiencia y si usted se va, ya no aparece otro. Vamos. Magistrado. Puntual, ¿cuál es el pedido? Sí, le decía que habiéndose desistido de la medida coercitiva de impedimento de salida contra mi patrocinada Mónica Yanina Pozo, solicito me autorice retirarme de la claro audiencia. que sí, las defensas que ya el señor fiscal ha manifestado que no se va a discutir se pueden retirar. Sí, igual, lo escucho. Solo una pregunta muy breve. Quería saber cómo va a ser la relación de las defensas que vamos a... continuamos de acuerdo al orden. Sí, sino que quiere saber cuál va a ser el orden, porque entiendo que hay otras, hay investigados que se ha desistido y por el tema de... Continuará de acuerdo a ese orden. Hay un orden que se sigue ya. Y va a ser ese orden. Si se ha desistido, continuará el siguiente. ¿Es posible desarrollarse esto por audio y video, por videoconferencia en la tarde? Sí, no hay problema. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Entonces lo hacemos a partir de las 3:30 de la tarde, entonces, para poder avanzar. Doctor, sí, puntual. Solamente, doctor, si permite su despacho, tengo entendido que acá muchos procesados se van a allanar al requerimiento. Eso va a ser lo primero que vamos a ver en la tarde. Entonces, primero voy a escuchar a los procesados que se busquen allanar y luego vamos a continuar con lo que esté en discusión. Lo ideal es concluir esto porque son medidas de coerción y exige su trato inmediato. Bien, muchas gracias. Vamos a pasar buenas tardes. Ya, pues.